La presencia de distintas civilizaciones, acompañada de sucesos históricos, así como la importancia del medio natural como condicionante, han hecho de la comarca de Huéscar, y más concretamente de los municipios Castillejar, Castril, Orce, Calera, Huéscar y Puebla de Don Fadrique, un lugar único. Esta comarca, situada al norte de Granada, es la más extensa de la provincia y presenta un enclave excepcional, pues limita con 4 provincias: Albacete, Murcia, Almería y Jaén, a las que se une por medio de collados, valles y altiplanos. Su ubicación estratégica ha hecho que desde la antigüedad se considerara como la puerta natural de Granada a Levante, pero también de la Alta Andalucía con La Mancha. Un lugar en el que podemos encontrar restos paleontológicos que atestiguan la presencia de los primeros humanos en Europa, asentamientos íberos, romanos, musulmanes y castellanos, que han dejado importantes vestigios y que han ido conformando el patrimonio cultural existente hoy en día. Un amplio territorio situado en el Geoparque de Granada, en el que los modos de vida y las relaciones personales han ido conformando una identidad cultural, en ocasiones con elementos comunes y en otras muchas con elementos diferenciadores entre los distintos municipios. Por medio de lo que hoy se conoce como folclore, asociado al ámbito de fiestas, tradiciones, costumbres, etc., se ha producido a lo largo del tiempo un enriquecimiento cultural de los pueblos. Estos se han visto favorecidos e influenciados por la aportación de otros lugares de la geografía española, con los que han mantenido constantes intercambios culturales durante el desarrollo de la historia. Fruto de estos intercambios han resultado una serie de tradiciones que forman parte de este rico patrimonio inmaterial transmitido de generación en generación. Castillejar es uno de los pocos municipios en el que la Hermandad de Ánimas, con advocación a la Virgen del Rosario, continúa con presencia y realizando algunas de las tareas encomendadas desde hace siglos, como los aguinaldos, el Rosario de la Aurora, el cambio de estandarte, misa de la Candelaria y misas de Navidad. Es la tradicional entrada de misa una de las labores de la Hermandad de Ánimas que mejor se conserva en el tiempo. Para esta ceremonia religiosa, la hermandad, acompañada de sus voces e instrumentos, en su mayoría de cuerda, tocan una melodía acompañada de coplas interpretadas por una voz solista, que son repetidas por el coro. Estas coplas sirvieron antaño para facilitar la interpretación de los distintos actos litúrgicos por parte de los feligreses, ya que no todos comprendían el latín. La hermandad, con su música, realizaba un recorrido que va desde las puertas del templo hasta el altar, describiendo de esta manera los lugares por los que van pasando, así como algunas de las acciones a realizar a la entrada de la iglesia. Una vez situados en el altar, permanecen hasta que se produce la salida del sacerdote al escuchar la copla que hace referencia a este momento.
Además de las festividades mencionadas anteriormente, también se pueden disfrutar de esta interpretación musical en la misa celebrada el día en que tiene lugar el encuentro de cuadrillas de la localidad, evento en el que se produce un intercambio de música y baile con cuadrillas de municipios cercanos. En Castril, las jotas, fandangos y seguidillas siguen estando muy presentes entre sus habitantes. Pese a la desaparición de las antiguas cuadrillas que recorrían todo el territorio, han sido sucesoras de la música tradicional otros muchos grupos musicales herederos de canciones y bailes del municipio que han frenado su desaparición. Las seguidillas de Castril poseen un carácter diferenciador con respecto del resto de las de la comarca de Huéscar, porque van continuamente repitiendo el estribillo, pero también la jota, pues durante su ejecución une algunas partes de baile suelto con baile agarrado. Con respecto a la parte musical de la jota, su estructura es diferente. Al comienzo es como cualquier otra jota combinando copla con estribillo, como es habitual. Sin embargo, al final de esta se puede apreciar una forma musical distinta que no es ni estribillo ni copla. Los instrumentos tradicionales que se solían emplear para poner música eran laúd, guitarra, bandurria y los chinchines o crótalos, aunque poco a poco se han ido incorporando otros instrumentos de percusión. Aquí pues empezó como en todos sitios habría una cuadrilla de ánimas que iba salía tiempo antes de la Navidad, iban por los cortijos pidiendo. Y luego pues eso fue quedando como residualmente, que se juntaban también en algunos cortijos y hacían baile. Pues este día hay baile en el cortijo tal, y iban toda la gente de allá alrededor y iban a bailar. Y luego pues ya eso casi se perdió y empezaron a hacer una rondalla que hubo, que fue el director de la rondalla el que le enseñó la música a los que tocaban en la rondalla. Muy variado por una cosa, porque es un núcleo muy disperso. Y entonces cuando empezamos a buscar cosas que nos enseñaran y esto, nos encontramos mucha variedad, porque no se parecía, por ejemplo, el baile de Castril Pueblo, no se parecía, bueno, se parecía, pero había variantes con el baile de los anejos o de los cortijos o de la sierra, era completamente distinto, los pasos eran distintos, las músicas no eran exactamente iguales, entonces eso sí nos lo encontramos, que había mucha riqueza. Pues, lo que se hace todos los años es la misa de gozo, que la hacemos el día 25, y luego de vez en cuando pues también nos hemos juntado para las fiestas y todo eso, y le hemos hecho baile de seguidillas, de fandangos, de jotas. Pues la vestimenta, lo que yo he visto de gente antigua que me han enseñado, por ejemplo, el refajo no era negro, no era un refajo negro, era un refajo normalmente de un color muy vivo, o rosa, o verde fuerte, o amarillo, con muy poco o casi nada de bordado, a lo mejor una cenefa abajo, que a lo mejor no era ni bordada, era de alguna tela sobrepuesta, haciendo algún dibujillo, pero muy simple, pero muy vivo de color. Incluso la gente que tenía más dinero, pues se ven algunas fotos que un mantoncillo de Manila llevaba.
aquí es serrano completamente. De la zona a lo mejor de Santiago o de esa zona de Albacete yo lo encuentro más que de la zona a lo mejor murciana o de la zona de Granada. Por lo que hemos dicho de las ánimas, que eso iban pidiendo, por eso ya se perdió. La misa de gozo ahora es un día, antes era 9 días a las 7 de la mañana, que eso ya también pues, se ha modificado. Sí, se va perdiendo y se van modificando por otras cosillas. Son los más mayores los que han legado a las nuevas generaciones sus cantos y sus bailes que aportan el carácter más serrano de todos los bailes de la comarca. Castril es un núcleo muy diseminado con muchas pedanías y cortijos, algo que ha favorecido la diversidad de variantes y matices que se le han dado al baile y la música, enriqueciendo mucho más a este municipio. Pues entonces eran unas celebraciones diferentes a las de hoy. Se hacían bailes en las casas, que en muchas casas se hacían de matanza, hacían la matanza, luego hacían el baile. Pero aquí en esta zona era en las casas. Un día en lo del tío José, otro día en lo de la tía María, otro día donde querían los mayores. Pues esas fiestas eran más llamadas al invierno. Era cuando más se hacía, porque era tiempo de las matanzas, como he dicho. Y la gente joven, pues claro, quería fiesta, baile, reunirse con los jóvenes y lo que pasa. Y entonces iban, tío José, háganos usted baile esta noche, o tío Juan, háganos usted baile, o tía María. Y entonces, pues cuando iba a los bailes me dedicaba al músico, a estar al lado del músico para aprender algo de lo que actuaba allí. luego ya de mayor, sí, ya nos hemos hecho refajos, nos hemos comprado los pañuelos, nos hemos comprado todo el ataraje, calzado y hemos bailado. Había, del laúd había uno que le decían Fernando el Correo, que ese fue el que me dijo a mí un poquillo, y otro que le decían Diego, también, era un músico bueno del laúd. En fin, había esos dos que yo, en Castrillo había otros dos o tres también, pero eso no llegué yo a tener contacto con ellos. Y era mucho los fandangos, las seguidillas, el paso doble, todas esas cosas. La música también se va perdiendo. La música de cuerda es muy complicado para aprenderla porque tienes que templar, tienes que... En fin, hay muchas cosas que imponen a no poder aprender. En pareja, o si era el fandango o la seguidilla, pues en dos filas. Mujer y hombre, y mujer y hombre, mujer y hombre. En Galera se encuentra una de las más antiguas hermandades de ánimas de la comarca. Pese a que no se conservan documentos que así lo atestiguen, fue fundada posiblemente en el siglo XVI. Hoy en día es una de las pocas que se mantiene activa. Tan solo las guerras han interrumpido su actividad a lo largo de la historia. Las funciones de la hermandad comienzan el día de Todos los Santos con una misa en el cementerio a la que acuden con velas encendidas. Y ese mismo día comienza un novenario en la iglesia parroquial de Galera. En el mes de diciembre se retoma la actividad de la hermandad con el nombramiento de una nueva directiva. El día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, desde el 15 de diciembre hasta el 23 de diciembre tienen lugar en la iglesia de Galera las misas de los gozos. En su origen, estas misas se celebraban al alba, pero ante la ausencia de participantes en ella, debido en parte a las bajas temperaturas y a su temprana celebración, un sacerdote decidió en los años 60 del siglo XX establecer estas misas al atardecer, algo que quizás favoreció la continuidad en el tiempo de las mismas.
Reciben el nombre de misas de los gozos porque dentro de estas hay un momento que se cantan unas coplas especiales, las coplas de la Virgen. Los gozos son composiciones musicales con letra en las que se ensalza a la Virgen. Cada día se canta una copla diferente. De ahí que se llamen los gozos, refiriéndose a los gozos de María. La función de estas misas era acercar a un pueblo con escaso nivel cultural mediante las formas musicales populares, las frases por las que pasaba el santo sacrificio, ya que en sus orígenes se celebraban en latín. Las misas de los gozos de Galera se han ido enriqueciendo con el tiempo, diferenciándose hasta 4 músicas distintas: las coplas de la misa, las coplas de la Virgen, denominadas como gozos y protagonistas de esta tradición, las coplas de la Aurora y los aguilandos. El 23 de abril de 1560, que hacen un documento notarial en Huéscar, y la cofradía se llamaba así: Cofradía y Limosna de las Ánimas del Purgatorio de la Iglesia de esta villa. Entonces la función de los hermanos músicos era eso, participar en las misas de los gozos, y los hermanos de capa eran los que pedían en el transcurso de sus actividades durante el año, eran los que pedían limosna. Había hermandades femeninas en el pueblo, de alrededor de 20, me parece que hay una mayoría absoluta de mujeres. El Día de los Santos, la hermandad recogía a la parroquia, es decir, al párroco, si había algún monaguillo, sacristanes, y bajaban juntos al cementerio, e iban recorriendo tumba por tumba, nicho por nicho, rezando o cantando responsos. Menos que Fray Hernando de Talavera, en la Alpujarra, andando en la visita, iba a visitar las parroquias, cuando decía misa cantada, que la decían en latín, evidentemente, en lugar de órganos, que no lo sabía, respondían las zambras, que era música popular musulmana. Entonces, las misas de los gozos son una preparación para la Navidad, y son 9. Y las misas de inocentes ya son dentro de la Navidad. Que yo sepa, la Hermandad del Ánima no tenía cascaborra, pero había otra hermandad que sí, que era la Hermandad de San Antón. Las misas de los gozos, la Hermandad de la Ánima, la Hermandad del Rosario y otras del mismo estilo, responden a una sociedad que ya no existe. La gente joven se convenza de que esto merece la pena. En Huéscar, la música tradicional continúa hoy en día muy presente, destacando así la interpretación musical y baile de jotas, seguidillas y fandangos. Los villancicos interpretados durante la Navidad en salidas de aguilandos y bailes de pujas, así como otros eventos en los que la música y tradición tienen presencia. En Huéscar no se tiene constancia de la existencia de coros y danzas hasta finales de la década de los 50, cuando comenzaron su participación en festividades locales y en concursos nacionales de diversas regiones del panorama español. Recuperan en aquellos tiempos bailes tradicionales del pueblo, jota, fandango y seguidillas, que tienen su origen en raíces aragonesas y en las influencias de las tierras cercanas de Murcia y Albacete. La Asociación Cultural Coros y Danzas de Huéscar conservó su esplendor hasta finales de los años 70 y durante las siguientes décadas se suceden periodos de cierta actividad no permanente. Tras casi 2 décadas de inactividad, podríamos decir que en 2011, con el espectáculo Tradición, y 2012, con el reestreno de la zarzuela local en el Teatro Oscense Al agua santas benditas por un grupo de aficionados al teatro musical que introdujeron en los mismos los cantes y danzas tradicionales, de nuevo despiertan el interés y la pasión por el folclore popular.
Desde este momento comienza la creación de una escuela de baile de la que nacerá en 2017 la Asociación Cultural de Coros y Danzas de Huéscar, con el fin de rescatar y difundir los cantes y bailes tradicionales. La escuela de baile supera el centenar de alumnos y alumnas y la parte musical alcanza a una veintena de personas entre músicos y coro. Jotas, fandangos, seguidillas, fragmentos de nuestras raíces culturales y de nuestras señas de identidad, un riquísimo legado digno de ser conservado. Pues el grupo de coro y danza ya cuenta con más de un siglo de historia. Lo que pasa es que a lo largo de este tiempo, pues claro, ha tenido, como en la mayoría de esta zona, sus altibajos, desapareció totalmente. Pues yo tengo 53 años y con 3 añitos ya estuve participando en lo que fue la segunda generación de estos coros y danzas. Cuando éramos jovencitos hubo otra formación de unas 16, 20 personas como mucho, que se unió a la rondalla que entonces había, y lo que suele pasar en estos pueblos es que los jóvenes nos vamos a estudiar fuera, y hubo otra época en la que volvieron a desaparecer, pero a raíz de la puesta en escena de la zarzuela Al Aguas Santas Benditas de Huéscar, en las que se incluyeron la jota, el fandango y las seguidillas, que son nuestros bailes tradicionales, volvió a nacer ese gusanillo y a raíz de ahí comenzamos con una escuela con 20 alumnos, 40, 50, y ahora mismo hay un boom en el que en el cuerpo de baile hay como unas 110 personas, pero hay un grupo de unos 25 pequeños, luego unos 25 medianos, y los jóvenes, que para mí y para todos son de lo más importante antes de que vuelen y se vayan a las universidades. El que tengan el folclore metido en vena les enseña a amar esta tierra y que no acaben de irse realmente, porque no es lo mismo irte sin una raíz que con esta tierra metida en vena. En el caso de los despertadores, tradición que alcanzó gran significado en el siglo XVIII y se vinculó estrechamente con la Orden de los Dominicos, quienes habían difundido el rezo del Rosario de la Aurora. Como en otros muchos lugares de la geografía española en los que también se producían estas salidas, los despertadores eran los cantores de la aurora. Salían en las festividades asociadas a los misterios de Jesucristo y a la Virgen María. Su función era cantar por las calles para invitar a todos los fieles a incorporarse al rezo del Rosario de la Aurora y posteriormente a la misa, que tenía lugar al alba. La hora de celebración permitía que el pueblo llano pudiera asistir al rezo sin necesidad de interferir en su jornada laboral en el campo. La salida se producía a las 5 de la mañana, recorriendo las principales calles, conventos, iglesias, ermitas y lugares representativos de Huéscar. Pese a haberse realizado a lo largo del tiempo, aunque con algunas interrupciones, es en 2017 cuando volvieron a retomarse con fuerza, haciendo partícipe a todo el pueblo de Huéscar, tanto en la música como en el canto. Esto es posible gracias a que la melodía siempre es la misma, simplemente cambia la letra según el lugar en el que se esté cantando. La salida de despertadores se produce desde la Ermita de la Soledad y va recorriendo diferentes lugares emblemáticos de la ciudad, tales como el antiguo convento de San Francisco, ahora Cicos, convento de Santo Domingo, ahora Teatro Oscense, Ermita de la Aurora, Iglesia de Santiago, antiguo Hospital de San Ildefonso e Iglesia de la Paz, ambos ubicados en la Plaza Maza, la Casa Parroquial y la Iglesia de Santa María. Los orígenes de los despertadores en Huéscar vienen, pues como en toda España, con la expansión de los dominicos, y bueno, pues solían salir en las festividades religiosas, las grandes festividades marianas y en las festividades de Jesús y de los santos, y bueno, se solía salir en las vísperas de madrugada a rezar el rosario y luego ir a la primera misa del día.
La primera vez que se dejaron de hacer fue después de la guerra, porque desaparece la Hermandad de la Aurora en Huéscar y bueno, pues desaparece. Luego con el éxodo rural también de los años 60 también se deja de hacer, y en la época del 2000 hay unos años que se vuelve a retomar, pero ya luego en el 2017 ya cuando se recupera con fuerza y hasta el día de hoy. Pues fue todo el pueblo de Huéscar, la verdad es que con todas las asociaciones, con todos los colectivos, se implicó todo el pueblo y bueno, empezamos a hacer algunos ensayos, iba viniendo la gente libremente, participando libremente, y creo que es la fuerza que ha cogido, el que la gente puede venir y es una cosa participativa de todo el pueblo. Pues ahí van los hermanos de la Aurora. La Hermandad de la Aurora era una hermandad muy fuerte en Huéscar, que estaba establecida en la Placeta de la Aurora, en la ermita que hoy actualmente conocemos, y esos hermanos eran los que iban a cantar. Sí, podían cantar todos los asistentes porque era el rezo del rosario público, pero los hermanos eran los que organizaban todo y los que establecían las bases. No, yo creo que esto va para adelante, hay mucha gente joven, hay muchos niños también, y creo que esto va a ir para adelante. La cuadrilla de ánimas de San Clemente es la encargada de llevar a cabo otra de las tradiciones litúrgicas más antiguas de Huéscar. Las misas que se realizan en los días 25 y 28 de diciembre, así como el día de Año Nuevo y el Día de Reyes, de manera ininterrumpida desde finales del siglo XVIII. Desde el momento previo a la misa en la que la cuadrilla se dispone a cruzar las puertas del templo, la música comienza para ir describiendo detalladamente todos aquellos pasos que van a ir realizándose durante el acto litúrgico. Era habitual que a la salida de misa se formara baile de pujas acompañándose de la figura del cascaborras, con la interpretación por parte de la cuadrilla de jotas, fandangos y seguidillas, y la ejecución de uno de sus bailes más representativos, los cruzados. Pues tenemos los primeros datos de la parroquia de San Clemente en el año 1793, que es cuando se constituye la parroquia, y sabemos que ha venido ininterrumpidamente desde ese año, se ha venido cantando la Hermandad de Ánimas de San Clemente, ha venido cantando la misa. Más marcada los ritmos, el ritmo de la pandereta también es más marcado, el timbre de voz del solista también es diferente, y también pues el tono en Huéscar se toca en do mayor y aquí en fa mayor, y esa es la diferencia principal con Huéscar. Sí, el cascaborras además era una autoridad. De hecho, cuentan anécdotas de que hacían bajarse a la Guardia Civil de los caballos incluso, o sea que era una auténtica autoridad en la Pascua. Pues su misión principalmente era organizar la cuadrilla, recaudar dinero. Aquí en esta cuadrilla también esta Hermandad de Ánimas y gente joven que está tirando con muchas ganas y creo que va a perdurar en el tiempo. Vinculados a la festividad de San Antón y San Sebastián, en enero se encuentran los danzantes.
representan las tentaciones de San Antón en su retiro al desierto. Estos, con su llamativa indumentaria, realizan una danza basada en un paso continuo acompañada de pequeños saltos, a la vez que tocan los instrumentos. Tanto la coreografía como la música se muestran de manera repetitiva con la intención de incitar al pecado. Ejecutan esta coreografía acompañados por la figura del cascaborras, que representa al demonio y cuya intención es disolver los corros a la hora del baile. Pese a que la procedencia de esta danza a Orce es desconocido y el momento de su llegada también, es posible que su llegada se deba a los muchos pobladores que llegaron tras la conquista cristiana durante finales del siglo XV y principios del siglo XVI, procedentes del norte de la península ibérica. Se baila siempre es cuando salimos de misa, que vamos hacia la ermita, entonces bailamos en la ermita de San Antón y de San Sebastián, y cuando regresamos con el santo a la iglesia, en la puerta de la iglesia se vuelve a bailar el baile, y otra vez más en la plaza del pueblo. Igual, eso no se ha modificado en ningún momento. De hecho, bailamos en enero, que en Orce hace un frío de 1000 demonios, con los zapatos son de suela de cáñamo, que cuando llueve también se nos empapa, las medias son caladas, o sea que pasamos frío. Pero esa vestimenta ha sido de siempre, no se ha actualizado nada. Los danzantes son las tentaciones que tuvo San Antón en el desierto, por eso es un baile ahí machacón, cansino. Pero bueno, tenemos estudios de que desde el siglo XVI o quizá antes esta danza está ahí, pues desde los años 80. Antes esto era cosa de hombres. Uy, el papel del cascaburra es la parte mala de la fiesta, porque encarna al demonio. Además tiene una buena vara, que a todo el que se cruza por su camino le pega. O sea que es la parte mala de estas fiestas de San Antón y San Sebastián. Para bailar gandula se necesita, se necesita, se necesita, se necesita, se necesita una buena guitarra y una vocita, y una vocita, y una vocita, y una vocita. En Orce, junto con los característicos danzantes, destacan las gandulas y las rondeñas. Son la música y baile con mayor trascendencia a lo largo del tiempo. Mientras las gandulas, que se pueden enmarcar dentro de las seguidillas, pero con un ritmo más reposado, son ejecutadas únicamente en Orce en la actualidad. Las rondeñas son similares a los fandangos que se tocan y bailan en los municipios del resto de la comarca. Pese a que se desconoce su origen, es muy posible que hayan llegado a esta localidad procedentes de lugares vecinos como son María o Vélez Rubio, debido a los constantes intercambios personales que se han producido a lo largo de la historia. Esta música y baile, que suelen aparecer durante las fiestas de San Antón y San Sebastián, pero también en la Navidad, tenían aún mayor presencia cuando se celebraban bailes en los cortijos y barrios del municipio. La música se acompañaba de instrumentos de cuerda como el laúd, guitarra, bandurria, pero también de otros como la botella de anís o la pandereta. La gandula es una música tradicional de aquí de Orce, que se acompaña de un cante y de un baile, y que es pues una música parecida a la seguidilla, a la rondeña, de ritmo ternario, y que no sabemos exactamente cuál es su origen. Se toca también en María y en la zona de los Vélez, pero en fin, su origen se pierde en la noche de los tiempos. Aquí se ha tocado desde siempre. La rondeña es un baile de que se ha bailado toda la vida. Los antiguos, que no son malagueñas ni son rondeñas de verdad. Grupos de bailadores de 6 u 8 personas y se van cambiando hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, y se van cambiando a cada canción que se tocaba. No se toca en ningún sitio más. Es algo que ha nacido aquí en esta zona. Aquí la Navidad es número 1. Antiguamente, que solo sabrás tú mejor, eran los bailes de los cortijos y de todas esas cosas. Los cortijos, en las cuevas, era lo típico. Pasa que ahora ya pues lo hacemos en las fiestas, cuando nos juntamos todos. Entonces decía, hay baile en el barrio San Antón.
Pues allá íbamos al barrio San Antón, a las cuevas, todos para arriba. En el barrio Rozalay, a baile a barrio Rozalay. Pues son los mismos instrumentos. El laúd, mandurria, con las mandurrias que había otras veces con cerrojos de madera y las guitarras también antiguas. Ya se han modernizado mucho más las cosas. Haces también acordeón y luego pues, de percusión, pues pandereta y botella de anís. Sí. Y, en fin, lo que había. No, la vestimenta era la misma. Iba, pues, si te arreglabas para bajar al pueblo, pues vamos al baile. Y con la ropa que bajaba al pueblo, pues te iba al baile. Que no había que cambiar de vestimenta ni nada. Es que la vestimenta que lleva ahora la gente es como intentando imitar la que se llevaba antiguamente. Es que eso antiguamente era lo normal. Mi cuñado Joaquín, la Dolores, la del Gafas, Gregorio Ciñao, una pila, que bailaban. Mi abuela María la Morena. María la Morena, oh, era una maravilla. A veces seguidilla, rondeña, la jota, todo eso es lo que bailábamos otras veces. Pero el folclore es como ese pegamento invisible que nos hace participar y nos hace partícipes de nuestro pueblo y que nos hace sentirnos de ahí, sentirnos arraigados. En la Puebla de Don Fadrique, como en la mayoría de los pueblos de la comarca, los bailes típicos son la jota, seguidilla y fandango, aunque con sus particularidades como ocurre en el resto de los municipios. Pero si hay un baile único y diferenciador de la Puebla de Don Fadrique, ese es la danza de ánimas. Este baile originario de Puebla de Don Fadrique, que cuenta con varias décadas de historia, se trata de una danza en la que se recopilan los bailes y la música de Pascua. Es una breve historia de la Pascua que comienza con los pasacalles que se hacen durante la Navidad para terminar con todos los participantes, tanto del baile como de la música, pasando entre los cascaborras para recibir un pequeño cascaborrazo. Esta danza, pese a estar vinculada a la festividad de Pascua, es interpretada en otros muchos momentos del año. Para su ejecución resulta imprescindible la presencia de 12 personas, de las cuales 4 de ellos deben ser cascaborras. Lo que hace diferente a los bailes y músicas de la Puebla de Don Fadrique es la manera de interpretarlos. Los instrumentos utilizados aquí, a diferencia de los empleados en pueblos vecinos, que suelen ser de cuerda, son en su mayoría de viento y percusión, encontrándose entre ellos clarinetes, tambores, platillos y panderetas, otorgándole un sonido característico y que resulta identitario para este municipio. Es sin duda su característica Pascua cuando hay mayor presencia de la música y bailes. Durante estos días, la Hermandad de Ánimas llena de música tradicional las calles del municipio, acompañándose de los cascaborras, protagonistas de esta festividad. ¿Quién enseñaba baile antes de doña Valentina? No tenemos conocimiento de que nadie enseñara. La gente bailaba, pues como en todos los pueblos, en las fiestas, en los guateques, cogían su guitarra y sus bandurrias y era lo que hacían, pero enseñar nadie. Pues 3 alumnas suyas, se llaman Adela, María Inés y María Eugenia, eran alumnas suyas. ¿Y después ya? Y después empecé yo. De eso. Se cree que se empezó cuando Sección Femenina empezó a mover todo aquello. Pues mira, en la Puebla tenemos el fandango de la Puebla, la jota, seguidillas de la Puebla y la danza de ánimas. Pues la danza de ánimas no empieza con los coros y danzas, empieza un poquito después, cuando ella ve que hay niños, que se pueden hacer otras cosas, empieza a crearla. Un sentimiento, una recopilación de los bailes de la Pascua, de la música de la Pascua y un poquito de historia de la Pascua. No, la danza la creó doña Vale, la hizo ella y es suya y de la Puebla, sí. Tiene que haber 12 personas y 4 cascaborras. Al final cada traje lleva su historia y su interpretación en la Pascua, porque llevan galones de diferentes colores, llevan un dibujo atrás, unos llevan una virgen, otros llevan un cáliz, otros llevan... No, se empezó con bandurria, guitarra, laúdes, los platillos sí, pandereta y tambor y todo eso, pero la cuerda se perdió a los poquitos años de empezar. También tocaba doña Vale el violín, empezó ya con el violín, pero todo eso se ha perdido. Y ahora sí que llevamos 2 años que alguna chica ya va introduciendo algún instrumento, hay alguna pequeña que va con un saxofón, otra chica lleva unos platillos, poquito a poco. Pero para nosotros el hecho, mira, lo estoy contando y ya tengo la carne de gallina, el hecho de escuchar el tambor
eso ya es ese nudo en el estómago, en la garganta. En los elementos que componen el folclore de cada uno de estos municipios que conforman la comarca de Huéscar se puede distinguir una identidad propia y diferenciadora, condicionados no solo por los distintos avatares de la historia, sino también por los lugares geográficos con los que se ha relacionado a lo largo del tiempo. El folclore que caracteriza a cada uno de estos lugares en la actualidad es fruto de una constante evolución, pues se trata de patrimonio inmaterial vivo, compuesto por elementos creativos y dinámicos, capaz de evolucionar por sí mismo o de cambiar a consecuencia de procesos de aculturación. Es un proceso imparable, ya que las circunstancias y contextos no son las mismas y cada generación lo va vistiendo a su manera.